porque todo el territorio argentino, la mayor parte de él estaba articulado al Alto Perú, a la minería de Potosí y esas cosas. Entonces te surge naturalmente, estudias la producción comercial, exportadora de Córdoba, son las mulas o los cueros, pero la producción importante es el de las mulas y las mulas van al Perú. Entonces, el activo se te impone, tienes que pensar en la zona de producción y tienes que pensar en el mercado. Te lleva al Alto Perú, a la minería. Tú te haces la pregunta, estás estudiando la economía exportadora de Córdoba, la que te sale en el archivo a través de la consulta de los protocolos. Entonces tienes una producción que te domina todas las actas notariales, compraventas, esto, que es el comercio de mulas. O formación de compañías, pero específicamente en relación a la economía regional es el comercio de mulas. ¿A dónde va el comercio de mulas? ¿Hacia dónde van las mulas? Te lleva, ¿a dónde te lleva? Al Alto Perú. Yo no diría solamente a Potosí, porque en Potosí las mulas se usan poco. Las mulas eran un transporte de carga, entonces va a múltiples regiones que cargan hacia diferentes mercados regionales y hacia un mercado principal que es el de Potosí, el mercado minero. Es el medio de carga. En otras partes pudo ser en la Pampa, en la mía Pampa Argentina, las carretas. En México, ¿qué fue? Fueron mulas y fueron carretas, así que... Y estás trabajando, afortunadamente, en una región, que es Córdoba, junto con algunas zonas de la Pampa, donde se incluye parte de Buenos Aires, en la producción del medio de carga. La producción de la mercancía dinera se constituye no solamente en el gran problema, sino en el problema central de toda la economía de ese enorme espacio. Es el mercado principal, junto con centros urbanos regionales o junto con la gran sede urbana, la capital del virreinato, que es Lima, ¿no? Y se da entonces una cuestión de mercado normal que ocurre en casi todas las regiones. La fuerza de trabajo, ¿qué problema existe? Tú tienes que usar una fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo, ¿en qué la encuentra? En la población nativa o en la importación de fuerza de trabajo de aquella época, que es la mano de obra negra, esclava. Ocurre lo mismo para México. La fuerza de trabajo indígena la tienen que usar de una manera obligada, no tienen otra, salvo la importación de esclavos. ¿Cuál es la diferencia con México? Que hay que ahondar y profundizar todavía.
la sociedad indígena pre-europea. ¿Qué formas de trabajo utilizan? Ese no, que un gran tema que había que reflexionar, la cuestión es el sistema de dominación anterior a la llegada de los españoles. Cómo se conseguía, cómo un grupo dominante consiguió indígenas, consiguió extraer beneficios, cosas. Hay que pensarlo en términos de la época que consideraban beneficio en aquel entonces, ¿no? La cuestión de las tribus sometidas, de las naciones indígenas sometidas. Y cómo estaba organizado ese sistema. Cosa que creo que en México, no se conoce bien, en el sentido que se puede saber qué especies, qué cosas, qué trabajo le exigían, pero no la forma en que los grupos sometidos organizaban una respuesta positiva a ese sistema de dominación. En algunos momentos se llega a la violencia, pero la violencia no es todo el tiempo. Y yo creo que eso en México no ha sido todavía, no ha sido bien analizado o no ha sido bien estimado como problema fundamental. Había un imperio. Sí. La cuestión. Ese imperio pedía tales y cuales cosas. ¿Cómo respondían las naciones indígenas sometidas, o los pueblos indígenas sometidos a eso? ¿Qué forma trataba de imponer la tribu, la nación dominante? La diferencia que yo veo es que en los Andes el sistema de la mita llamó tanto la atención que dejó un gran caudal de información de esto, lo otro, que permite analizar mucho mejor de lo que yo lo hice, porque hay un montón de material que no se usó todavía el sistema. Mientras que aquí en México, lo único que ha llamado la atención, o que de alguna manera, creo, no, tú sabes más que yo de esto, han sido las cantidades, los volúmenes y esto, pero no la forma en que el sistema dominante y los pueblos sometidos organizaron ese sistema. Y quizás no ha sido estudiado, analizado toda la cuestión, porque es un sistema diferente al de la mita, que llama mucho la atención del europeo, esto, lo otro, y de la cual se dejaron muchísimos testimonios. Pero que se puede hacer un modelo para México de cómo las naciones indias sometidas organizaron una respuesta
a esta forma. Y creo que se puede hacer. Las naciones indígenas dominantes imponen un tributo, una forma de tributación. Este sistema de extracción de excedentes de las naciones dominantes a la sometida, ¿qué características tiene y qué características tuvo en el Perú con la cosa inca? Y entonces ves las diferencias y cómo el nuevo sistema de dominación un poco responde a esas estructuras y para generar el propio. En que aquel es un modelo absolutamente normativo, es decir, de legislación, esto, lo otro, la cuestión. Y en México tú no encuentras esas condiciones normativas tan claras, tan precisas, tan rigurosas, tan que tienes en el Perú. Tú no tienes la mitad como la tienes. Tienes mitas aquí, sin duda. Yo no sé si son migraciones forzadas o no. Las naciones indígenas son, muchas de ellas son dadas a un tributo de plata, en plata. Yo no he hecho nunca la consideración que es un gran tema, de ver las matrículas tributarias y la cuestión de la imposición de ambos espacios, de la composición del tributo. Pero en el Perú, pero yo creo que puede haber una primera impresión que puede ser la correcta. En el Perú hay una mayoría abrumadora de un tributo que se da en plata. Y que en la Nueva España se da en productos naturales, cosas que después que son convertidas en mercancía y que se traducen después en el mercado en plata. Es el encargado de controlar, es responsable de ese tipo de transferencias. Este modelo lo tienes que pensar quizás a escalas diferentes, más regionales, más esto, pero tienes aquí también una minería muy importante que se construye en Zacatecas, en esto, el mercado minero mexicano es más importante que el peruano. Y en ese sentido sus efectos mercantiles sobre el espacio son más intensos y más fuertes que en Perú. Y eso no lo sabía la gente del siglo XVIII porque empezó a plantearse ese problema. Encontrarás seguramente algún buen analista en el Archivo de India o en cosas que ya plantea las diferencias en el mayor vigor, el mayor empuje que tiene la economía novohispana frente a la andina. No eran pelotudos. Lo que sucede es que la gente, cuando analiza los documentos normativos, como está al margen de este tipo de problemas, no se fija
demasiado en ciertos documentos o en ciertos personajes para México que plantearon problemas esenciales y escribieron sobre esos problemas esenciales. En ese sentido aún falta una revisión renovada de los materiales tradicionales que se han usado en México. Una lectura nueva, encontrar en México un polo de Dondegardo, que lo hay, que esto, lo otro. Y eso no es nada difícil. Yo recuerdo las emociones que tenía cuando empecé a ir al Palacio de Minería, y en el centro la cuestión es material hermosísimo, totalmente desaprovechado, cosas o sin haberle dado la consideración que se merecía. Fausto de Lúyar. Fausto de Lúyar. Que, para darte un ejemplo mayúsculo. Mayúscula, sí. ¿Y tú crees que Fausto de Lúyar era la observación directa de él? Era un tipo que recibía informes de todas partes y los pensaba. Y como era un tipo de buena cabeza, entonces hizo una construcción de la estructura del sistema colonial que yo creo que no tiene equivalentes a lo largo de 100, 150 años después. Sí, claro. No se de, y, no. y trata de seguir funcionando también en el Perú. Claro. Y era la principal producción que tenían allá y la que tiene una segura demanda del mercado mundial. ¿Cómo no va a seguir produciendo? Ahí comienza a funcionar otra cuestión, que es la cuestión de las características de la clase comercial, esto, lo otro, la cuestión, la influencia de los mercaderes ingleses, la competencia de precios. Es un problema que habría que volverlo a traducir en términos más pero es una producción industrial local con una tecnología antigua, toda la cuestión, que tiene una competencia sobre todo de precios dada por la nueva estructura del mercado mundial, donde empieza a predominar la producción industrial inglesa, a la cual le pretenden hacer competencia a algunas potencias europeas, como Francia, los Países Bajos, las cuestiones que pretenden seguir el modelo inglés. Pero es la gran puja entre la nueva industria fabril y la vieja industria de textiles. Y ahí tiene que ver un problema de insumos, de esto, pero tiene que ver una competencia de precios. La cosa tiene que verla fundamentalmente en una cuestión que es
la producción textil. Sí. Sector. Este es el sector clave. En los otros, la cosa es que los ingleses van a competir con azúcar cubana en el mercado del azúcar argentino, chileno, cosas. No pueden competir desde el punto de vista de precio porque les tienen que agregar transporte, esto, lo otro, contra las producciones locales. Pero la cuestión textil, está claro que sí pueden hacerlo. Yo creo que el requisito para que los mercados estén conectados El crédito. es que haya zonas de consumo y zonas de producción. ¿Y cuál es el medio de cambio, el medio de pago? Tiene que analizarlo en función de cada mercado. A un tipo que lleva textiles a una zona de vino, a una zona de producción de vino, le puede convenir recibir el pago en plata, o le puede convenir recibir el pago en vino, porque obtiene una doble ganancia que termina realizando en plata para la cuestión. Y tiene su lógica. Sí. El sistema monetario, el que se precisa, si va a haber un intercambio de productos por productos, esto, es tener el costo para los renuentes, las diferencias en cosas, para saldar la cosa nada más. Entonces la necesidad de plata constante, física, se va reduciendo. Y si tienes un sistema interno del consumo donde la cuestión son o la aparición física de la plata o la aparición de reemplazantes de la plata, que al final tiene el mismo valor que el de la plata física, sí tiene el mismo valor. Tiene que pensar en términos de la época y tener sensibilidad de cómo está funcionando eso. Más segmentado, si tú quieres, más esto, con menos espacio de circulación, pero es la forma. Y cómo esa forma termina resolviendo los déficits o beneficios de un sector a otro a través de la aparición de la plata. De sobra había plata para ¿cómo no? Entonces había plata fraccionaria y toda la cuestión. Y tiene que ver porque la sobrevivencia, toda la cuestión de el sistema de pago en especies, esto, lo otro, y la lógica que tiene eso para el sistema. Sí. Pues los trabajadores del taller de mi papá tenían un salario. Ajá. Mi mamá tenía un negocio para vender el hospital, las cosas. Los trabajadores iban y compraban mi mamá la Coca-Cola, el sándwich, la mortadela, el pan, esto, el queso, se anotaba. Y al final de semana se hacía la cuenta. Y lo que y del salario
se descontaba lo que habían comprado, lo que habían consumido en especie, la cuestión, y el resto se saldaba en plata. Pero en 1950, 1970, 1980. Y tiene su lógica, tiene su cosa, y probablemente cada una de esas haciendas, cosas, tenía su famosa, la tienda de rayas, la cuestión. Y eso te lleva a la cuestión, es una economía natural, o una economía monetaria. Ahora, tú tienes libro de Hacienda, has llegado a los libros de Hacienda y todas las respuestas que te hagas las vas a tener ahí sobre este tipo de problemas. Pues, Porque lo único que estás pensando es cuál es la forma de pago de la fuerza de trabajo, no es otro problema. ¿Qué combina? En muchos casos, un pago en plata y pago en especie, en esto, que tienen su traducción en la forma monetaria. Pues no sé, cambió la discusión en el sentido de la versión que se tenía de la economía colonial, cambió a otra versión más dinámica, más activa, más... Y donde el autor no está inventando nada, sino que está trabajando con las fuentes de archivo. Era una versión que el siglo, el cosa régimen independentista para diferenciarse del colonial, agrandó, magnificó, para convertirlo en un argumento importante de la necesidad de la independencia. Sí. Aunque no hizo nada mejor, ¿no? Hay autores, pensadores de la época, que te dan todas las soluciones a las preguntas que tú tienes. Hay que volver a ellos. Hay que volver a leerlos, encontrar otros pareceres y toda la cuestión que le abren la cabeza a los historiadores de ahora. Que le enseñen a los historiadores de ahora cómo pensar los problemas de su época, de aquella época. Tú vas a hacer cualquier investigación con un montón de marcos teóricos y después te das cuenta de cuál es el más correcto o el que más se adecua. Quizás algún marco teórico te dé las referencias. Los marcos teóricos míos eran de Marx, Ricardo, esto, lo otro, Adam Smith. La gente, marcos teóricos que siguen vigentes, creo que hay que leerlos. Algo que haya sido reemplazado por algunos otros que toman en cuenta esos marcos teóricos y le pueden agregar nuevas sugerencias, pero yo no conozco ninguno, o no. Los míos eran lectura la mía fue lectura de Mar y de los clásicos. Yo me cagué de risa en su momento de la teoría de la dependencia. Sí. Sociólogos, cosas teóricas, marxistas, esto, lo otro, que armaban grandes
si ninguno de ellos ha venido alguna vez al archivo del siglo XVII, XVIII, XIX. Si tú quieres, fue un debate rico, esto, lo otro, pero yo conocí a casi todos ellos personalmente. ¿Y discutiste con ellos? En Chile. En Chile. En Chile. Con Marini. Con Teutoño, con Cardoso, con la cuestión. No había que darle mucha pelota. Sí, pues, de hecho por un historiador que manejaba la teoría y que dedicaba 6 o 8 horas diarias al archivo y a la noche seguía en su casa leyendo los microfilms y las fotocopias. Cosa que ninguno de estos teóricos hacía. No, yo de aquella época lo que recuerdo como historiadores para mí importantes eran Tulio Perín, Rolando Mellafe, John Murrell, de ese tipo de gente. Porque empiezan a empezar en la importancia de la minería como centro de consumo, en los intercambios interregionales, esto, en la realidad. Que algunos exageran hasta plantearlo como sistemas de circulación capitalista, esto, lo otro, y que cuidado, hay que frenarlo. Sigue existiendo la economía indígena, la economía de autosubsistencia, esto, lo otro. Y son como la economía europea, parte de un sistema. La cuestión era lo de antes, bueno, no de antes, pero que la mayor parte de la gente pensaba de una economía segmentada, cerrada, esto, lo otro, sin intercambio, para el sistema, para la parte que yo más o menos creo conocer. No recuerdo que haya ocurrido algo que me haya hecho modificar, cambiar lo que yo pensaba 30, 40 años atrás. No sé. 40 años tiene que haber cambiado un poco las cosas. ¿Cuáles son qué es lo que le interesa a los nuevos? Ya no sé. Lo que pasa es que pero 40 años no tiene por qué haber cambiado el sistema colonial. No, la mirada. La fuente, las cosas, las estructuras siguen siendo las mismas. Entonces, la mirada de interpretación. ¿Qué cambio nuevo así? Yo creo que el cambio se dio. Que un cambio importante se dio con el trabajo mío de economías cerradas, esto, lo otro, la importancia del sector minero, la demanda, los intercambios interregionales, el problema de los precios, el movimiento de los precios, el descenso,
Soy consciente del cambio que se produjo. Que produjo. Sin duda. Porque el cambio, y un cambio para mejor, no para peor. Que siempre puede haber. Es importante. Salud por el sistema de la economía colonial.